Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar entonces con la clase del examen físico de piel y anexos. Esta es la clase que inicia con el examen físico de cada uno de los sistemas. Quiero comentarles que el orden en que nosotros demos cada uno de los sistemas que vayamos desarrollando aquí en la NOSO 1 es el orden que van a ustedes a llevar en la historia clínica. Ya habíamos visto antecedentes, ya habíamos visto los datos de identificación, el consulta por, la presente enfermedad, los antecedentes, revisión por sistemas, después viene el examen físico, apariencia general, signos vitales, y aquí comienza el examen físico propiamente por sistemas, que iniciaríamos con piel y anexos, y luego continuaríamos ya la próxima semana con cabeza, ojos, después vamos nariz, después vamos oídos, cavidad oral, cuello, de manera céfalo-caudal. Entonces, así es el orden que ustedes también van a respetar en las historias clínicas para que tengan una guía de cómo poco a poco van a ir enriqueciendo las historias que sus tutores les están solicitando en sus tutorías. Vamos entonces a dar inicio a lo que implica el examen físico de piel y anexos. Solo quiero darles algún aviso. Bueno, el día de mañana veríamos la segunda parte de este examen físico de piel y anexos. Es una clase bastante larga y hay un manual de semiología dermatológica. Creo que algo de esto se los había comentado. Es un manual que ahorita estamos pidiendo autorización si habría alguna manera en que yo se los pueda traer en físico aquí a la universidad y ustedes, pues como ustedes están viniendo a las tutorías, ponernos de acuerdo y yo podérselos dar, ¿verdad? Obviamente tendría un costo, pues yo me comprometería a sacárselos full color porque tiene que ser el manual full color, si no, no tiene ningún sentido en la piel, las fotos, las lesiones tienen que verse en vivo y a todo color para que puedan ustedes realmente apreciar las lesiones y diferenciarlas de otros tipos. Entonces yo les comunicaría si acaso habría alguna autorización de parte de aquí del decanato para ver cómo se puede, si no yo se los voy a subir y cada uno lo imprimiría en su casa, ¿verdad? Como pueda. Esa es como la idea. Y se lo subiría no hoy, sino hasta que terminemos la clase. La clase es una guía, está un poco más amplio en el manual y obviamente todos los manuales que nosotros le subamos van a entrar en el examen. Es decir, no solo las clases, sino lo que esté en los manuales también. Así que no es solo para que los tengan ahí o solo para que los impriman y ni siquiera los vean, sino que es también para que sea un material de apoyo, ¿verdad? Académico de apoyo a las materias. Entonces yo me comunicaría o les mando un aviso, ya sea a través de su representante, cómo haríamos con el tema del manual y si no, pues cada uno vería cómo lo hace. En otras ocasiones, cuando estábamos aquí en la presencialidad, pues yo lo daba en la fotocopiadora y lo iban a comprar a la fotocopiadora, pero como no tenemos ahora ese recurso, pues yo me había ofrecido a sacárselos y traérselos ya anillados y todo, y bueno, que ya lo tuvieran ustedes, porque me imagino que no todos tienen también impresoras a color o se les acaba la tinta, yo qué sé, ¿verdad? Entonces, por esa razón, pero para poder hacer eso, yo tengo que pedir autorización y en eso estamos. Pero yo les aviso lo que sea y cualquier cosa, pues yo les subo de todas maneras el material. Bueno, vamos entonces a iniciar. La piel es un órgano que cubre toda la superficie corporal y se continúa con las membranas mucosas a nivel de los orificios cutáneos y tiene, a pesar de que ahí la dejamos, ¿verdad? Y no le damos a veces mucha importancia, tiene una gran variedad de funciones. Una de ellas es protegernos ante las agresiones externas, agresiones mecánicas, agresiones o cambios térmicos de temperatura, agresiones químicas. También sirve como un impermeabilizante. También nos ayuda para termorregular, ¿verdad? Aquellos cambios de temperatura a través de la respiración exógena, de la vasoconstricción y la vasodilatación. Tiene funciones de termorregulación
También la piel tiene la función de ser un productor de vitamina D y absorbe también la radiación ultravioleta y también detecta estímulos neurológicos sensoriales, es decir, que a través de la piel también nosotros podemos realizar parte del examen físico neurológico que es la sensibilidad. Como por ejemplo podemos detectar el calor, el frío, el dolor, el tacto, etcétera. La piel tiene una estructura, no me voy a detener en esto porque esto ya lo vieron ustedes en anatomía. La piel presenta tres capas fundamentales. Una capa superficial que le vamos a llamar o que ustedes lo conocen como epidermis y la capa media que es la dermis, seguida de una capa más profunda que es la hipodermis. Para efectos académicos fáciles, ¿verdad? Tres capas de la piel, epidermis, dermis e hipodermis, epidermis a hipodermis desde lo más superficial hasta lo más profundo. De la epidermis, rápidamente un repaso de anatomía. No se nos olvide que es un epitelio poliestratificado, por eso es que les traigo esta figura. De ahí van a surgir los folículos pilosebáceos, también ahí van a encontrar las glándulas sudoríparas y las uñas. Y se compone a la vez la epidermis de 5 capas fundamentales, desde la profundidad a la superficie. ¿Ve? Un estrato basal, o que le llamamos el estrato germinatorio, un estrato espinoso, que también se le llama el estrato de Malpighi, el estrato granuloso, el lúcido y por último el estrato córneo, que sería el más superficial. En cuanto a la dermis, se le llama también cutis o también la conocemos con el nombre de corium. Constituye el sostén de la epidermis. Está distribuida básicamente en dos capas, una dermis que le llamamos papilar y una dermis que le llamamos reticular. La dermis papilar es la capa más superficial de la dermis y nos va a limitar superiormente con la epidermis, o sea, que es la que está en contacto directo con la epidermis y va a rodear todos los anexos cutáneos, ¿verdad? El pelo, las uñas, ¿verdad? Y algunas glándulas. En cambio, la dermis reticular ya está más abajito, es la capa más profunda, está formada por haces de fibras de colágeno y limita inferiormente ya con lo que nosotros conocemos como tejido celular subcutáneo, al que también le llamamos panículo adiposo. Los elementos y la dermis tienen una importancia a diferencia de la epidermis por las células que contiene y que esto tiene que ver también con muchas patologías, no necesariamente primarias de la piel, pero que pueden llegar a afectar ciertas patologías a la piel directamente precisamente por la presencia de estas células en la dermis. Son tres tipos de células fundamentales que tiene la dermis: los fibroblastos, los mastocitos y las células fagocíticas. De esas tres, los fibroblastos es la mayor cantidad de células que tiene la dermis, que es el 80%. Luego tenemos los mastocitos, que también se conocen con el nombre de células cebadas, y las células fagocíticas, y aquí tenemos los macrófagos y los histocitos como los principales componentes. Del tejido celular subcutáneo, también le conocemos dos nombres que se llama hipodermis o panículo adiposo. Y como el nombre lo indica, está constituido básicamente por adipocitos, o sea, partes de grasa o células de grasa o células llenas de lípidos. Varía considerablemente de grosor según las diferentes partes del cuerpo, según la distribución corporal, también según el sexo, según la edad, según el peso corporal del individuo, podemos tener más o menos panículo adiposo y la función principal de este es ser un aislante térmico y también nos protege físicamente contra traumas y constituye también una reserva energética y nutricional. Luego tenemos otra parte de la piel que es los anexos cutáneos. Los anexos cutáneos son los siguientes. Los vamos a considerar como el pelo, las uñas y las glándulas sebáceas y sudoríparas. Las sudoríparas sabemos que se dividen en glándulas sudoríparas apócrinas y ecrinas. Entonces, 4 son los anexos cutáneos: pelos, uñas y las glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas. Ya viendo un rápido repaso de anatomía de la piel, vamos entonces a iniciar con el tema de la historia clínica en dermatología.
La parte cuando nosotros evaluamos la piel o cuando el paciente llega a consultarnos por una patología de la piel, eh, esta adquiere unas características especiales a la hora de preguntar, a la hora de poder abordar la historia clínica que el paciente nos dé. Con esto les estoy diciendo que no va a cambiar, ojo con esto, no cambia la estructura de la historia clínica. Siempre le van a tomar ustedes sus datos, el paciente va a llegar por un consulta, por un motivo de consulta y vamos a realizar también una presente enfermedad y un examen y una apariencia y un examen físico. Obviamente, lo ideal es hacer un examen físico de todos los sistemas, definitivamente, pero evidentemente le vamos a tomar un poquito de más importancia o énfasis a la parte dermatológica. El paciente puede consultar en dermatología cuando es algo de la piel. El paciente puede consultar por una lesión primaria, es decir, porque tiene una lesión en la piel y ese sea el principal motivo de consulta, o puede consultar porque tiene una lesión en la piel derivada de otra patología. Las alteraciones entonces en dermatología en la piel se pueden dividir en dos grandes grupos, como alteraciones o enfermedades dermatológicas primarias y alteraciones o enfermedades dermatológicas secundarias. ¿Qué significa cuando son enfermedades dermatológicas primarias? Que afectan exclusivamente la piel o los anexos cutáneos que ya vimos, pero que no están relacionadas o su aparecimiento no está relacionado con otra patología, sino que es exclusivamente de la piel. Cuando tenemos nosotros enfermedades dermatológicas secundarias, ya hay una afectación de otros órganos y sistemas y muy probablemente las afecciones de la piel sean el resultado de una patología primaria que la está causando. El paciente puede consultar por diferentes síntomas cutáneos, por ejemplo, ardor, escozor, prurito, dolor, cambios en la coloración, sin que presente necesariamente lesiones a veces evidentes en la piel. Y esto hay que tenerlo bien en cuenta porque estos síntomas que les estoy poniendo ahorita son a veces inespecíficos y pueden resultar solamente síntomas, es decir, no es un signo porque no es algo que podemos comprobar. Sin embargo, se vuelve un síntoma de la piel o cutáneo. Y no necesariamente, aunque le busquemos, podemos encontrar siempre lesiones evidentes en la piel que nos apoyen o que nos se vuelvan un signo cutáneo de la patología que el paciente consulta. Sea cual sea la causa, la historia clínica siempre es fundamental. Y como les decía anteriormente, una de las primeras cosas que vamos a ir nosotros determinando cuando estemos analizando una afección de la piel es si esta es una afección primaria, como les explicaba hace ratito, o es una afección secundaria. Es decir, si es exclusivamente dermatológica o si es secundaria a otra enfermedad. Debe hacerse, sobre todo en estas tipo de historias, una anamnesis exhaustiva y un examen físico completo. Fíjense lo importante que es. Yo sé, ahí tiene las lesiones, etcétera, 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 pero siempre hay que hacer el resto del examen físico. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir descartar o sospechar que la lesión que pueda tener el paciente no sea necesariamente primaria, sino que secundaria. Por eso es que es importante continuar con el examen físico completo. La anamnesis inicia desde que nosotros iniciamos, empezamos a conversar con el paciente. Algunas veces, desde que tú ya estás hablando con el paciente y lo tienes ahí enfrente y le estás haciendo el interrogatorio, ya podés evidenciar algunas lesiones en las áreas expuestas de la piel, la cara, el cuello, los brazos, ¿verdad? En áreas expuestas. En otras ocasiones no la podemos evidenciar porque están en áreas como le llamamos no expuestas de la piel o están cubiertas por la ropa. Entonces se van a evidenciar hasta el examen físico. Los motivos
frecuentes de consulta van a ser algunos ejemplos, como siempre lo hemos dicho. El motivo de consulta, y tal y como se los explicó la doctora de García, ¿verdad? En la clase de la primera clase de historia clínica, el motivo de consulta es lo que el paciente expresa, tal y como lo expresa, con las palabras que lo expresa, entre comillas, porque son las propias palabras del paciente. No importa si es una forma de decirlo, no importa si es un anglicismo, si es una frase que así le dicen en Oriente, así le dicen en Oriente, en Occidente, si le dicen en otro lugar, no importa cómo suene, así tal cual lo dice el paciente, lo tienen que poner. En cuanto a motivos frecuentes de consulta, cuando sea una afección de la piel, aquí les traigo algunos ejemplos de qué pueden poner o qué podrían decir los pacientes como motivo de consulta. ¿Por qué viene a consultar? Porque me pica, porque la piel se me descama. Ah, porque tengo una chira. ¿Y qué es chira? Tal vez alguno de ustedes no conoce, ¿verdad? La chira es eh, es una palabra que es lo mismo que decir en medicina como una úlcera, ¿verdad? Una lesión normalmente ulcerada por resequedad, porque tengo una mancha, porque me salió una roncha, porque me salió un divieso. Y ojo con esto, porque roncha en este caso me salió una roncha, porque viene a consultar, porque tengo una roncha. Fíjese, a lo mejor, o sea, el paciente le dice roncha a cualquier elevación de la piel, pero a lo mejor cuando tú la veas y hagas el examen físico, entonces vas a determinar que la lesión a lo mejor no era una roncha, a lo mejor era una pápula o era otro tipo y es tu obligación, pues, en el examen físico sí colocar la verdadera lesión, pero en este momento del motivo de consulta, déjala tal y como el paciente lo dijo. Otras que son comunes porque tengo una erupción, porque me salió un divieso. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es un divieso? ¿O lo ha Un escuchado? furúnculo, doctora. Furúnculo, es algo que también lo dicen, pero furúnculo no en términos médicos. En términos médicos, ¿qué sería un divieso? ¿Alguien que sepa? Un absceso. Un absceso, muy bien. Cuando la gente dice el divieso, y ojo con esto, porque de esto yo se los decía en las tutorías a los que tengo yo en mis grupos, que cuando ya el paciente comience a decirles el motivo de consulta, ustedes inmediatamente ya tienen en su cabecita que trasladar lo que el paciente les ha dicho al término médico que van a utilizar en la presente enfermedad, porque ya en la presente enfermedad tienen que buscarle el término médico. Entonces la gente puede decir, mire, me salió un divieso. ¿Por qué viene? Porque tengo un divieso en la nalga. Es bien común, abscesos en la nalga, abscesos axilares son bien comunes y te lo puede decir de esa manera el paciente y así lo vas a poner en la historia. Porque vienen por la picazón, porque viene por los barros, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí les he puesto algunos para que se orienten. Después del motivo de la consulta, siguiendo el orden de la historia clínica, vamos con la presente enfermedad. La presente enfermedad no va a cambiar de las presentes enfermedades de otras historias clínicas, ¿verdad? Siempre la presente enfermedad vamos a evaluar y va a cumplir lo que habíamos hablado anteriormente de historia clínica. Van a evaluar las lesiones, la evolución, el patrón, el tiempo de evolución de las lesiones. No se les olvide, debe haber un orden cronológico del más antiguo al más cercano. No lo deben olvidar. El patrón de evolución de las lesiones, cuándo inició, ha mejorado o no ha mejorado, ha empeorado. La lesión inició de un modo y ahora la lesión ya no es la misma, se ha mantenido igual. El patrón de extensión está en el mismo lugar o se ha extendido o han aparecido en otros lugares. Otra cosa importante es la sintomatología que puede acompañar a las lesiones. Por ejemplo, hay prurito. En este caso, si el paciente te dijo que es picazón, eso no es el término médico. El término médico de picazón es prurito. Entonces, a la hora que tú pongas la presente enfermedad, lo vas a decir en términos de prurito. Si tiene prurito, por ejemplo, si la lesión le da ardor, le da dolor, si tiene o le causa alteraciones, por ejemplo, de la sensibilidad, todo eso lo tenemos que poner. Incluso otros síntomas que pudieran parecer
no relacionados con una lesión de la piel, pero que pueden existir, como por ejemplo fiebre, malestar general, pérdida de peso por el aparecimiento de lesiones, astenia podemos tener también por algunas extensiones de algunas patologías. Y también, esto es bien importante que debemos preguntar, el manejo previo a las lesiones o alteraciones. Miren, el pueblo salvadoreño, ponerme con el pueblo salvadoreño, casi siempre cuando va a consultar por algo, previamente ya ha tomado algo, ya ha ido a las farmacias económicas, ya le fue a preguntar al vecino, ya estuvo en el radio, ¿verdad? Donde estuvo, ¿verdad? Algún chamán o algún brujo, ¿verdad? Diciendo, ya se puso alguna hierba, ya se puso alguna loción, ¿verdad? Ya fue a consultar a alguna otra persona que cree que tuvo lo mismo que él. Y sobre todo en la parte de piel, en dermatología, esto es fundamental. ¿Por qué razón? Porque la mayor parte de veces las lesiones que nos llegan, aún en el momento en que estamos haciendo la historia, ya no son las lesiones originales, ya no son, generalmente son lesiones que ya han sido manipuladas o tratadas con algún medicamento, ya sea recetado o no, o tratadas con lociones, hierbas o lo que emplastes, lo que ustedes quieran, pero que han cambiado la morfología y la propia evolución de la lesión. Y esto es fundamental porque casi nunca, como quisiéramos nosotros cuando tenemos una lesión en la piel, tener la lesión original de cuando le acaba de salir y nosotros determinar exactamente cuándo tiene la lesión. Pero la inmensa mayoría ya fue a consultar por otros lados, ya se puso mil cosas, ya se puso pomada de la campana, ya se puso marihuana, suelda con suelda, ya se pasó el sapo, ¿verdad? Por todos lados, etcétera. Ya hizo 400 cosas que no debía hacer, menos ir a consultar donde debía, y esto puede haber cambios en las lesiones originales. ¿Cómo vamos a saber cuál era la lesión original? Cuando ya están manipuladas no tenemos manera de saberlas. Tal vez lo intuimos, pero en la presente enfermedad es fundamental que ustedes pregunten, ¿se ha colocado algo? ¿Ha consultado por esto? ¿Ha tomado algo? Si es algo sistémico. Algunos incluso se ha puesto esteroides, se ha puesto algo local. Me he puesto la triple, me he puesto la pomada cuádruple, me he puesto lo que sea que se haya puesto. Ya es un manejo de las lesiones y si el paciente tiene varias lesiones y tiene una evolución de las mismas, a cada una le van a ir preguntando si ha habido un manejo previo. Es importante entonces determinar las características de las lesiones, sobre todo, por ejemplo, tengamos el caso de una lesión dermatológica primaria o pura, que ya lo hablábamos anteriormente, que es la que es su motivo principal de consulta y no hay una patología sistémica que la acompañe. Aquí tenemos que ver si no hay anomalías fisiológicas acompañantes, sequedad, seborrea, hiperhidrosis, ¿verdad? O que está localizada o si está generalizada, si son lesiones únicas o plurales o hay varias lesiones del tipo. Esas son características que tenemos que investigar en la presente enfermedad. También supongamos de que las lesiones y te vayas sospechando que la presente enfermedad no sea primaria, sino que sea eh, la forma de presentación, es decir, las lesiones dermatológicas es una manifestación en la piel o dermatológica de una enfermedad primaria. Aquí tenemos que ver qué manifestaciones o alteraciones, por ejemplo, por reacciones inmunitarias podemos tener, si hay presencia de tumores cutáneos, si las lesiones corresponderían a una, por ejemplo, una infección de transmisión sexual, que las lesiones simplemente son la expresión de la patología, si hay dolor cutáneo, si hay la patología por la que el paciente presenta una lesión o no cutánea, etcétera. Luego de que nosotros hemos preguntado todo eso, después vamos a hablar y vamos a preguntar sobre los antecedentes. Vamos a seguir el mismo orden, ¿verdad? Acuérdense que los antecedentes son fundamentales en cualquier historia clínica.
Siempre pregunten si es primera vez del cuadro y me voy a dedicar, no voy a volver otra vez a repasar lo que ya conocen de la historia clínica, sino que me voy a enfocar básicamente en lo que más énfasis van a hacer ustedes en esta parte de los antecedentes cuando el motivo de consulta sea algo de la piel. Primera vez del cuadro, si hay antecedentes familiares de enfermedades de la piel o antecedentes alérgicos, ¿verdad? En su papá, en su mamá, en sus hermanos, etcétera. Antecedentes de enfermedades inmunológicas, ya sea de la persona que lo consulta como también familiares. Si hay alergias conocidas o no. Y miren que este tema de la alergia, el tema de las hipersensibilidades, como ustedes lo vieron en inmunología cuando la llevaron, el tema de las de hipersensibilidades, algunas suelen ser adquiridas y la mayoría suelen ser ya congénitas. Entonces, en el tema de las alergias o las hipersensibilidades, sí hay que hacer un recuento más atrás del paciente, incluso desde la infancia, porque pueden haber habido procesos de hipersensibilidad que dieron mucha lata durante la infancia, luego en la adolescencia, cuando tú ya alcanzas un sistema inmunológico más maduro, suelen controlarse, pero luego en la adultez o en la adultez joven nuevamente vuelven a aparecer muchas veces por factores ambientales, estrés u otras enfermedades. Entonces aquí en la parte de alergias no es para nada mal que ustedes indaguen incluso alergias desde muy atrás, desde cuando eran bebés, desde cuando eran niños, incluso alergias no solo en la piel misma, sino que alergias respiratorias. Padecía mucho de gripe, de rinosinusitis, de otitis, de faringitis, porque algunas alergias incluso respiratorias los alergenos están fuertemente relacionados con algunas afecciones de la piel. Entonces no está mal que ustedes hagan énfasis en esta parte. Luego también es importante si el paciente se ha realizado algún procedimiento estético o quirúrgico, ¿verdad? Que tenga que ver con temas de piel, sobre todo ahora, ¿verdad? Bueno, ahora es parejo, ya no solo es las mujeres, también los hombres, ¿verdad? Se ha puesto mamas, si, qué tipo de mamas, se ha puesto implantes, qué tipo de implantes, se ha aumentado los glúteos, qué tipo de procedimiento ha utilizado, qué tipo de eh, insumo ha utilizado quirúrgico, porque hoy hay de muchas cosas, ¿verdad? Si se lo ha hecho en lugares verdaderamente reconocidos, pues, o autorizados, porque hay de todo, ¿verdad? Hay unos que, imagínense que venga de otro país, en México, por ejemplo, en Colombia, hay muchas clínicas de estética que hacen procedimientos de este tipo que no están autorizados y no lo hacen. Cirujanos plásticos, bueno, ustedes conocen hasta muchas historias, hasta de artistas que por tacaños se van a estas clínicas y terminan dañándole, ¿verdad? La piel o terminan teniendo alteraciones graves en la piel gracias a procedimientos estéticos o quirúrgicos que se han realizado sin ninguna buena supervisión y ni sin ser adecuados. Entonces, esto también hay que preguntarlo en los antecedentes. Continuando entonces con la historia clínica, vamos a entrar al examen físico. En el caso específicamente del examen físico de la piel y anexo, básicamente nosotros vamos a utilizar solamente dos técnicas de exploración física, que es la inspección y la palpación. Cuando la doctora de García, me imagino que les expuso lo de la clase de técnicas de exploración física, sabemos que son cuatro, ¿verdad? Inspección, percusión, palpación, ocultación. Pero no sé si se los dijo, pero se los voy a recalcar o se los voy a repetir, que no necesariamente en todos los sistemas se aplican las cuatro técnicas. Va a depender de lo que tú estés evaluando. Cuando veamos ojos, no le pones el estetoscopio en el globo ocular, vea qué le vas a escuchar ahí, ¿verdad? Tal vez depende del sistema que estés evaluando. En la mayoría de ocasiones utilizas las cuatro, pero en otras solamente vas a echar mano de las que más utilidad te dan. Entonces, en el caso de la piel, únicamente vamos a utilizar dos: inspección y palpación. Para llevar a cabo entonces el examen físico, sobre todo si lo que tenemos es una lesión de la piel, debemos tener como ciertas condiciones. El paciente debe de estar descubierto.
no poder ver y sobre todo en piel. ¿Y por qué viene? Porque me salieron unas ronchas, fíjese, y le haces toda la presente enfermedad y bien bonita la presente enfermedad y a la hora del examen físico no lo chuloneaste al paciente, no le viste dónde era la roncha. El examen físico es precisamente para que objetivamente tú pongas todas las características y evalúes qué tipo de lesión es y le determines las características más específicas posibles de las lesiones. Entonces, para eso, si yo necesito inspeccionar, que es a través de la vista, que lo voy a hacer y ya no digamos palpar, porque la voy a tener que tocar la lesión, necesito que el paciente esté descubierto. Yo con este no te estoy diciendo que lo chulonees y lo tengas ahí en bellota, el paciente desnudo, ¿verdad? Sino que le vas a poner una bata adecuada o una ropa hospitalaria, pero no su ropa habitual. Generalmente en todos los lugares de las consultas hay una bata, ¿verdad? Hay batas para los pacientes. Le pedís al paciente que se quite dependiendo del lugar donde tenga las lesiones. A veces no es necesario, pero nos arriesgamos mucho que toda la ropa se la quite, aunque eso es lo ideal, porque el paciente a lo mejor solo se ha visto las lesiones del tórax y de los brazos y cuando tú le haces el examen físico encuentras lesiones en los miembros inferiores también y no se las ha visto el paciente. Entonces, lo ideal es todo, ¿verdad? Las mujeres se pueden quedar con su brasier y su ropa interior y los hombres únicamente en su ropa interior y sus calcetines si los tienen. Si es necesario, vamos a descubrirlos en el momento del examen físico. Pero es importante, ojo, que ustedes vean las lesiones. No las van a ver ni que tuvieran ojos de no sé qué con láser, ¿verdad? No las van a ver a través de la ropa. Imposible, deben verlas. Y esto va a permitir valorar la presencia de las lesiones, la extensión, la localización de dónde están las lesiones. Aquí tenemos unos ejemplos. Si no han almorzado, pues bien galán les va a caer esta clase. Y si han almorzado, pues hay que apretar un poquito el estómago porque aquí van a empezar a ver fotos interesantes. Entonces podemos tener, ¿verdad? Y yo descubro y veo este tipo de lesiones. Y yo le veo, aquí no solo aquí tiene la mano el examinador, ¿verdad? No solo él está viendo, aquí al mismo tiempo probablemente le está palpando, ¿verdad? Una gran hiperhidrosis, se le ven las manos, ¿verdad? Sudorosas, una hiperhidrosis y se le ven húmedas, ¿verdad? Las manos y está palpando a lo mejor otras lesiones. Pero fíjese que yo tengo como arañazos. ¿Por qué viene a consultar? Porque yo tengo así, yo siento como que me han arañado, fíjese. Y entonces, entonces yo solo eso lo voy a poner. Y en el examen físico yo le voy a poner que tiene un arañazo, vea que a lo mejor un gato, un perro, a saber quién, o a lo mejor la pareja está enojada y lo agarró arañazos, ¿verdad? Y yo le voy a poner que tiene unos dos, pero cuando los descubres encuentran algo así como esto. Entonces, deben descubrir al paciente y ver exactamente las lesiones. Otra condición importante para realizar el examen físico de la piel, de cualquier lesión de la piel, es tener una iluminación adecuada. Y esto es a veces un poquito, a veces complejo, va a depender del tipo de luz que tengas en el consultorio, ¿verdad? Los consultorios deben de tener luz blanca, principalmente, no luz amarilla. Y la luz amarilla para las lesiones a veces te puede cambiar el color. Lo ideal es una luz blanca, ¿verdad? Y si tienen en los consultorios, ¿verdad? O donde ustedes estuvieran examinando algunas lámparas de cuello de ganso, se llama, que la que utilizan para poderle tomar la citología o hacer el examen físico de genitales, sobre todo en las mujeres, esa también les puede servir para poderlas enfocar en las lesiones, ¿verdad? Pero la luz debe de ser principalmente blanca. Si no tenés, abrí las cortinas y dejes que entre la luz natural en la medida de lo posible. Pero si a veces ya es tardecito, ya está un poco oscuro, incluso podría ser hasta en la noche, lo mejor es la luz blanca, ¿verdad? Para que no me vaya a cambiar o alterar y que sea más fidedigno el color de las lesiones. Entendiendo estas condiciones importantes, como dijimos, ¿verdad? Que se quite la ropa, tienen que estar expuestas todas las lesiones y en segundo lugar, la luz es importante. Entramos de lleno a el examen físico de la piel. Aspectos fundamentales que vamos a evaluar en todas las lesiones, en cualquiera que nosotros encontremos. La morfología, la forma de las lesiones. Eso es fundamental. ¿De qué va a depender de la forma? Del tipo de lesión que ya las vamos a ir evaluando, ya las vamos a ir viendo
a medida que avancemos en la clase. Y la otra es la topografía. ¿A qué se refiere la topografía? Al sitio donde está la lesión. ¿Es una lesión única? ¿Es una lesión en más partes del cuerpo o es generalizada como en este caso, ¿verdad? Que les ponía yo, ¿verdad? ¿Es localizada? ¿Solo está en determinada parte del cuerpo o está diseminada en varias áreas del cuerpo, pero no respeta un orden? Y generalizada cuando la encontramos en la mayor parte del organismo. Entonces, cuando nosotros vayamos a realizar el examen físico de cualquier lesión de la piel, lo primero que vas a evaluar es lo que nosotros llamamos la lesión elemental. Repito, las lesiones elementales se dividen en dos tipos, primarias y secundarias. Y más de la mitad de esta clase se va a dedicar a que ustedes sepan distinguir las características de cada lesión primaria y secundaria. Es muy posible de que ustedes van a llevar la asignatura de dermatología y ahí van a ampliar, ¿verdad? Incluso con mucha más celeridad de estos temas. No sé cómo se las van a dar la clase, pero les puedo asegurar con toda propiedad que esto les va a servir muchísimo y les diría de que no dejen, no vayan a perder esta clase, que cuando lleven dermatología les va a servir mucho, sobre todo en el manejo de términos médicos de las lesiones, que son un montón. Entonces, esta clase de semiología dermatológica es la puerta de entrada y es la base para entender el resto de patologías dermatológicas. Entonces, lo primero que vamos a evaluar es la lesión elemental. Como repito, son dos, primarias y secundarias. El resto de la piel, aunque no esté dañada. Inspección de las mucosas, es importante evaluar mucosas. Y finalmente los anexos cutáneos. Entonces, este sería como el orden ideal de que ustedes evaluarían el examen físico. Aquí vas a evaluar primero, bueno, yo tengo una lesión en el hombro, yo tengo una lesión en el miembro superior izquierdo, o yo tengo una lesión en la pierna, en el pie, en el abdomen, en la espalda. Evalúas primero la lesión, le sacas todas las características a la lesión. Luego te vas a evaluar el resto de la piel, aunque esté sana, en búsqueda de otras lesiones, principalmente que el paciente a lo mejor no ha percibido o de otras situaciones que te pueden dar sorpresa. Y luego evalúas las mucosas, ¿verdad? Pedile siempre al paciente que abra la boca, la mucosa oral, la mucosa nasal, ¿verdad? Es importante que las investigues. Los anexos cutáneos, ¿verdad? También hay que evaluarlos, aunque el paciente no te haya ido a consultar por algo del pelo o de las uñas. Siempre mirarle las manos al paciente, mirarle las uñas al paciente. Miren, algo, lastimosamente no estamos yendo al hospital, pero aquí les estamos dejando algunos tips porque ojalá que la NOSO 2 podamos ir. Y una cosa que yo siempre les digo a mis alumnos, con los pacientes, es que siempre le revisen las manos al paciente. Aunque sea del abdomen lo que ha ido a consultar, aunque sea cardíaco, aunque sea pulmonar o neurológico, mírale las manos al paciente. Las manos dan una información semiológica que no se imaginan cuánto. Los anexos cutáneos, las uñas, la forma de los dedos, la palma de las manos, las áreas dorsales. No se imaginan la cantidad de información semiológica relacionada con otras patologías que pueden dar. Entonces no está de más, y si quieres ser un médico verdaderamente de los buenos, tenés que tomarte el tiempo para examinar adecuadamente al paciente. Entonces vas a examinar los anexos cutáneos. El pelo, eso lo vas a examinar porque se supone que le vas a examinar cabeza y ahí le vas a examinar el pelo, el cuero cabelludo y le pides que te enseñe las manos, ¿verdad? Le miras las uñas, también le miras las uñas de los pies, ¿verdad? Casi nadie le gusta revisar los pies, yo no sé por qué, ¿verdad? Le tienen como cierta adversión a revisar en los pies y el paciente, no sé si se han dado cuenta, el paciente suele tener como cierta vergüenza de enseñar sus miembros inferiores, sus pies, ¿verdad? Y uno a veces los anda cubiertos y le pedimos que se quite y nunca se quitan los calcetines porque siempre le da cierta pena, ¿verdad? Cierta vergüenza que le vean los pies, ¿verdad? Y ahí encontramos lesiones en las uñas y a lo mejor el paciente no vino por eso, pero tiene una onicomicosis, ¿verdad? Onicorexis, ¿verdad? Que tenemos que ponerle y que tenemos que consignarla en la historia clínica.
Entonces, volviendo y siguiendo la historia clínica, ya dijimos, inspección y palpación son las dos principales técnicas que vamos a utilizar. Y entonces vamos a iniciar con la inspección. Cuando tengamos enfrente una lesión, vamos a evaluarle la forma para saber qué forma tiene esta lesión. Si es una forma regular o es una forma irregular. Aquí les traigo esta foto. ¿Cómo le determinarían la forma? Porque aquí tienen un montón de lesiones. Es la misma lesión, pero las tienen diferentes formas. Miren, varias son irregulares, no son, unas son redonditas, otras son más larguitas, ¿verdad? Otras como que tienden a confluir entre ellas. Entonces, ¿cómo determinarían la forma de estas lesiones? ¿Cómo le pondrían usted? ¿Cómo le pondría? Irregular. Bye. Después venís y evalúas los bordes. ¿Cómo serán los bordes? ¿Están definidos o no están definidos? Aquí tendría de los dos, ¿verdad? En algunas lesiones están bien bordeadas, ¿verdad? Están bien, hay bordes definidos, en otros no están tan definidos, aunque en la mayoría yo podría decir que sí. La mayoría, una cosa, ojo con esto, es los bordes, es decir, que se limite bien la lesión respecto a la parte sana del resto del cuerpo. Y la forma es esto, que es cómo es, si son estrelladas, unas son largas, otras son redondas, etcétera. Entonces es diferente. Miren estas, ¿cómo serían las lesiones? ¿Cómo serían los bordes? ¿Regulares o irregulares? Miren esta que les estoy señalando aquí en la espalda de esta paciente. ¿Cómo le dirían ustedes los bordes? Irregulares. Irregulares, ¿verdad? Porque hay unas más grandes, otras más pequeñas. ¿Y cómo sería, perdón, la forma es irregular? ¿Los bordes los sienten definidos o no tan definidos? No ¿Cómo lo definidos. miran? La mayoría están definidos, ¿verdad? Están bien puntiformes, vea, la mayoría, ¿verdad? Aquí tiene unos bordes no tan definidos, ¿verdad? La forma es irregular, unas las tiene más grandes o las tiene más pequeñitas, ¿verdad? Entonces la forma es irregular y los bordes no están tan definidos. Siguiendo con la inspección, otro punto que vamos a evaluar en la lesión es la localización. La locación es centrípeta, es de estar en una parte, ¿verdad?, específica del cuerpo. Satelital si está alejada o periférica. El centrípeta es, por ejemplo, en el tórax, ¿verdad?, que es la parte central del cuerpo. Cuando decimos satelitales es que están lejos o periféricas o lejos de la parte central. Generalizada es cuando tenemos un montón de lesiones en varias partes del cuerpo, y localizada si solo está en ese lugar. Por ejemplo, aquí en esta lesión, quitemos estas que tienen, olvídense de estas 5 y solamente tiene esta lesión redondita la paciente. Aquí es, si no me equivoco, creo yo que un miembro superior, pero bueno, su localización a lo mejor es satelital, no es generalizada, olvídense de esto que están viendo aquí, solo enfóquense en esta, y es localizada, solo ahí la encontramos, probablemente en el resto del cuerpo no la encontramos. El otro punto que ustedes van a evaluar en la inspección es la disposición, que es la forma en que las lesiones elementales se van a agrupar o se relacionan entre sí. Voy a regresarme a la diapositiva anterior. Estas son lesiones agrupadas. Miren, ¿me miran el cursor? ¿Sí lo logran ver? El cursor aquí, miren, cuando están lesiones que están confluyendo entre sí y entonces se van agrupando y ya unidas todas pueden incluso cambiar el tipo de lesión y ya no ser esta original que tiene. Siguiendo con la inspección, la otra característica que ustedes tienen que evaluar es la distribución, la forma en que las alteraciones o las lesiones que están se reparten o se localizan. Es casi igual que la anterior, ¿verdad? Si es centrípeta, si es diseminada, si es satelital, ¿verdad? Satelital también son aquellas lesiones que tienen una por el cuello, otra por la mano, otra por el abdomen, otra allá en el pie, otra en la rodilla, es decir, están súper regadas por todos lados. Esas son satelitales. Las diseminadas es que están generalizadas en todo el cuerpo, centrípeta que están en una sola ubicación. El color es importante, esto siempre, y es sumamente importante el color en dermatología, que tenemos solamente lesiones hipocrómicas, es decir, que disminuyen o cambian el color
menos que el color de la piel, e hipercrómicas cuando son más que el color mismo de la piel. Vaya, estas 3 lesiones que ustedes ven aquí en esta foto, ¿cómo ustedes le pondrían el color? ¿Es hipocrómica o es hipercrómica? ¿Hola? Hipercrómica. Hipercrómica, o sea que son lesiones más oscuras que el color de la piel misma. Y las hipocrómicas son lesiones menos oscuras que incluso se definen y cambian respecto al color de la piel. En dermatología es importante entonces la distribución. Aquí les traigo un ejemplo. Este es un cuadrito de Argente. Es un cuadrito de Argente. Aquí tenemos una lesión única, ¿verdad? O puede haber un cúmulo de lesiones, pero que esté localizado en un mismo punto. Luego tenemos también esta como lesiones confinadas a una parte específica. En este caso, las lesiones se encuentran en el miembro superior derecho. Otras pueden estar confinadas a las partes acrales. ¿Cuáles son las partes acrales? Las manos, los pies y los genitales. Entonces, hay algunas lesiones, incluso las partes acrales también incluyen las orejas, ¿verdad? Y la nariz. Entonces, las partes como salientes o expuestas. Entonces, pueden ser lesiones así, que solo agarren y el tórax, el resto de los miembros esté normal sin ninguna lesión. Y estas otras son lesiones confinadas también a áreas expuestas. Generalmente cuando hay lesiones solares, áreas expuestas al sol, donde ya no te cubriste, ahí te dio la lesión. Otra cosa también es cómo va a estar, ¿verdad? La distribución, si son bilaterales. Por ejemplo, en el vitiligo, normalmente el vitiligo que le dice la gente, el vitiligo es el término médico, pero la gente le dice bien te veo, ¿vea? Entonces, incluso te puede llegar como un motivo de consulta. ¿Y por qué viene a consultar? Ah, porque por el bien te veo, ¿vea? Y así lo tenés que poner, ¿vea? Tú sabes que es vitiligo y no tenés por qué corregir al paciente y decirle, no, usted está equivocado, así no se llama, así no se dice, así lo dijo y así en la consulta por tú lo vas a poner. Entonces en el vitiligo hay lesiones generalmente bilaterales bien simétricas, también pueden haber lesiones en las líneas de clivaje, ¿verdad? En líneas así, donde están incluso las fibras musculares, y tenemos también lesiones simétricas universales, ¿verdad? O unilaterales, solo la mitad del cuerpo, o difusas cuando no respeta un patrón del cuerpo. También dentro de las lesiones podemos ver las configuraciones, vea, confluentes, aisladas, sostesiformes, anulares, policíclicas, numulares, en gotas, agrupadas también. Y entonces aquí tienen este otro que Argente también lo pone en ese capítulo de piel que lo tienen que leer, y ahí te pone estas otras características. Aquí les traigo esta foto. Miren cómo van evolucionando las lesiones. Una lesión única que puede ir aumentando. ¿Cómo le pondrían a esta lesión? ¿Qué forma le pondrían? Hagamos el ejercicio. ¿Qué forma le pondrían a esta primero? ¿Es forma regular o irregular, o cómo le pondría? Regular. Regular. ¿Y cómo La veo regular, sería? doctora. Ajá. ¿Y cómo sería el color de esta lesión? Hipercrómica. Hipercrómica, muy bien. La otra cosa, supongamos que solo estás evaluando y que el resto de la parte de la piel, porque solo tenemos la foto de esta lesión, ¿cómo sería la distribución? ¿Cómo ustedes la pondrían en su historia? ¿Cómo sería la distribución si solo esa lesión tuviera el paciente ahí en esa parte del cuerpo? Localizada. Localizada, muy bien, localizada, ¿verdad? Y aquí los bordes están bien definidos. ¿Sí los miran? Bien, bien, bien definidos, ¿verdad? El borde está bien definido. Aquí ya ha crecido la lesión, pero siguen estando los bordes definidos. Pero miren aquí cómo va. Ya los bordes son irregulares, vea, ya no están definidos como este. Aquí ya no se le encuentra qué forma es, vea. Aquí están más redonditas estas dos lesiones, aquí están más ya cuando evolucionó, miren cómo cambiaron los bordes, ¿verdad? Sigue siendo una lesión hipercrómica, ¿verdad? Y única y localizada. Aquí tenemos lesiones asimétricas, mire otro ejemplo de bordes irregulares. Este es irregular, este es regular y esta también.
ver el color, ¿verdad? En este caso, lesiones hipercrómicas, ¿verdad? Y luego aquí, ¿verdad? Más o menos cuánto tiene en promedio lo que tenés que hacer. Uno en dermatología, bueno, en general en toda la semiología debe de ser lo más específico posible. Si uno puede darle un aproximado, no es que vas a andar con una cinta métrica o con una regla, ¿verdad? Eso fuera lo ideal, pero normalmente no lo hacemos, pero siempre tratemos de darle una dimensión a las lesiones. Eso es importante en dermatología. Entonces, algunas veces cuando son irregulares como esta, por eso es que te está poniendo aquí, miren esta parte de esta ruedita y esto, ¿ve? Trata de agarrar los bordes más salientes de la lesión cuando son irregulares y eso sería en promedio lo que mide una lesión, porque como es irregular, de unas partes va a medir menos y unas más, ¿verdad? Entonces es un promedio. El color, como decíamos en dermatología, es importante. La generalidad es que tengamos lesiones hipercrómicas o hipocrómicas, pero dentro de la hipercromía pueden haber también sus subclasificaciones, como por ejemplo lesiones rojas, ¿verdad? Las lesiones de color roja normalmente son resultados de básicamente de procesos inflamatorios que producen vasodilatación y por dilataciones a nivel tumoral y también podemos encontrar lesiones color rojo, que no es en sí una lesión, bueno, sí, es un nevo, ¿verdad? Lunares rojos. Ya han visto algunas personas que puedan tener los lunares en dermatología, su verdadero nombre en medicina es nevo. Entonces los nevos color rojos que ya vienen pues por herencia y que se vuelven rojos porque hay vasitos ahí que se dilatan en ese nevo y por eso adquieren este color característico. Otro color importante, ¿cómo sería este color? ¿Hipercrómico o hipocrómico? Hipocrómico. Hipocrómico, muy bien. Entonces, miren estas lesiones, vemos estas lesiones hipocrómicas, ¿verdad? Que es cuando tenemos lesiones de diferente color, pero más bajo que el color de la piel, generalmente causadas por disminución o ausencia de melanina, también por causa de que el diámetro de vasos sanguíneos no haya disminuido o no haya vaso sanguíneo en ese lugar y por lo tanto al no haber irrigación se vuelve de un color blanquecino y también otra causa es porque los melanocitos están destruidos, no hay en ese lugar y entonces por lo tanto no hay color en la piel. El color marrón es otro color hipercrómico, ¿verdad? Hipercrómico y luego le pones, si es posible, el color específico que tiene, ¿verdad? En este caso, el color marrón, que es un color café, ¿verdad? He tratado de buscar el más cercano, es un café rojizo, ¿verdad? Un color como estos que le traigo aquí, generalmente es por extravasación sanguínea de la dermis, en la segunda capa ya de la piel, y porque tenemos también depósitos de hemosiderina que lo vuelven de este color. Otro color que podemos tener también dentro de lesiones dermatológicas es un color amarillento. El color amarillento lo podemos tener como en este caso de esta foto que les traigo, cuando hay, por ejemplo, la presencia de santomas o santelasmas, ¿verdad? Que pueden haber por depósitos de colesterol o lípidos en la piel. Miren. Entonces, estas son lesiones no son tan patológicas, pero ya cuando una paciente tiene un montón de estos hay que irle a mandar colesterol, triglicéridos, ¿verdad? Y ver cómo están los lípidos porque ya esto es un exceso y usted está acumulando en la piel, ¿verdad? Lípidos. Otras que podemos tener es en sí en la piel sin una lesión, pero en la coloración de la piel amarillenta, que es la ictericia, ¿verdad? Puede ser en la piel o en las mucosas. Y a poder tener un tinte ictérico en el paciente. También podemos tener, sin que sea ictericia, porque sabemos que la ictericia es por un defecto en el metabolismo de la bilirrubina, pero podemos tener tintes amarillentos también en la piel por degeneración de colágeno o fibras elásticas, sobre todo cuando han estado expuestos al sol y tenemos patologías o lesiones por elastosis solar. Ya terminando de revisar todas las características que vamos a ver en la inspección, ya le vimos todo lo que vamos a consignar y todo lo que le vamos a ver a una o más lesiones las que encuentren en el paciente. Vamos a continuar con la segunda parte de la técnica de exploración, que no es más que la palpación. En la palpación, ¿qué voy a yo a consignar en la historia? La consistencia. Y en la consistencia puedo tener dos opciones, o es una lesión dura o es una lesión blanda. Y aquí les pongo dos. Esta es
una ampolla, ¿verdad? La clásica ampolla que ya conocemos, pero la ampolla tiene líquido adentro, ¿verdad? En sí misma tiene líquido. ¿Cómo será la consistencia de esta ampolla? ¿Es dura o es blanda? Blanda. Blanda. Muy bien, pero aquí tenemos otra como un nódulo, que el nódulo ya es una lesión. No se me confundan ahí porque esta ya es la lesión. Solo estoy dando las características. ¿La consistencia será dura o será blanda? Dura. Dura, ¿verdad? Entonces ahí tenemos dos opciones. La textura, ¿verdad? Si es lisa o es grumosa o es carrasposa, ¿verdad? Tenemos que, eso ya lo estamos tocando. Acuérdense que estamos en la palpación. Yo toco la ampolla, toco el nódulo y yo estoy viendo cómo es. El grado de humedad, ¿será una lesión seca o será una lesión húmeda? La profundidad, yo toco, será una lesión superficial como esta costra que tiene un niño de un gran impétigo que tiene, por ejemplo, o es una lesión ya más profunda. También si está adherido o no a diferentes planos de la piel, y también es importante, toquen porque la temperatura en la piel es fundamental. ¿Será fría o será caliente la lesión? Por ejemplo, la mayor parte de los abscesos son de temperatura caliente y sobre todo cuando están en la primera evolución, ¿verdad? Cuando empieza el absceso, tú tocas y generalmente la temperatura es localizada y caliente. Cambios de temperatura también de las lesiones respecto al resto del cuerpo y al resto de la piel. Otra cosa es cuando tú le estés tocando, ¿verdad? Si hay sensibilidad, no es que le toques duro, con amor, con cariño, suavemente le vas tocando y también le vas preguntando al paciente si esas lesiones que tú vas palpando le duelen o no le duelen. Le pican, algunas veces no le pican espontáneamente, pero cuando hay palpación, la palpación genera prurito, ¿verdad? Te genera la picazón. Entonces, también preguntemos si es pruriginosa al tacto, si hay pérdida de la sensibilidad por las lesiones, ya sea ahí o en la forma adyacente, en la parte de la piel adyacente a las lesiones. En el tacto, ¿verdad? También cómo es la lesión, es queratóxica, ¿verdad? Carrasposa o es de superficie lisa, que es lo mismo que evaluábamos anteriormente, ¿verdad? Sobre la superficie. Otra cosa que vas a evaluar con la palpación lo podemos ver. El contenido de las lesiones si es posible. La principal que queremos ver aquí, sin ir demasiado lejos, es ver si la lesión tiene un contenido líquido o no, ¿verdad? Esto es importante para el tema de clasificar adecuadamente las lesiones. Esta, por ejemplo, otra ampolla, ¿qué contenido es? ¿Es un líquido o no? Es un líquido, ¿verdad? Porque si tú la pinchas, le va a salir un montón ahí de secreción, entonces es importante determinar el contenido. Aquí tenemos otras, miren, y aquí tiene un montón de lesiones, vean, no solo tiene ampollas, tiene máculas, ¿verdad? Creo que tiene pápulas por aquí, tiene como 5 lesiones, miren, de diferente tipo en un mismo miembro y cada una la vamos a ir evaluando. Pero, por ejemplo, esta que es la que les traía, que me llamaba la atención, de contenido líquido, ¿verdad? Entonces, si tienes duda, no le vas a romper las lesiones, mucho cuidado. Este es un gran error, vean, miren aquí estas ampollas que les estoy señalando aquí, están en una fase de desaceleración, ¿verdad? De remisión, como le decimos, ellas solitas van a sacar el líquido y se van a hacer más arrugaditas porque están perdiendo el líquido, pero ellas solas, no es correcto que uno las rompa, ¿verdad? Entonces, cuando usted esté palpando, las palpas con suavidad. Si tiene duda verdaderamente que la lesión tiene un líquido adentro. Entonces las palmas las puedes palpar, ¿verdad? Suavemente con los dedos, ¿verdad? Y mirar si el contenido se mueve de un lado a otro, pero no romperlas. Palpar no es pincharlas, esa es otra cosa. Es simplemente tocarlas y ver que esté algo aguadito ahí para poder ustedes determinar verdaderamente que el contenido sea líquido. Si se mueve a este fenómeno de líquido que se mueve en una lesión, se le denomina fluctuación. Y ahí tenemos algunas, ¿ves? Estas serán de qué contenido, líquido o sólido. Líquido. Esta que les estoy señalando, ajá, vamos a ver. Y esta, de la que tiene aquí en la preauricular por el mastoide. Ajá, esta será de contenido sólido o líquido, porque hasta ahí va a llegar. No te estoy preguntando qué es, sino
¿cómo es? ¿Es sólido o líquido? Sólido. Sólido. Ajá, Sólido. estas, por ejemplo, aquí tiene unas sólidas y estas que casi, tal vez por la foto, no sé, ni nos ayuda un poco, algunas están formando líquido. Es lo mismo que les pasa cuando les da varicela, ¿verdad? Algunas son inician con contenido sólido y otras lesiones van en evolución a contenido líquido. Entonces puede tener de las dos, ¿ve? Aquí tiene una de contenido líquido, pero por aquí se le ven otras de lesiones ya sólidas, ¿verdad? Puede tener de varios. Otra forma en que nosotros podemos utilizar para evaluar la palpación es la llamada técnica de la vitropresión. La vitropresión no es más que presionar una lesión y ver si cuando lo presiona se vuelve blanquecina o tiene cambios, ¿verdad? Entonces esto nos sirve para evaluar, por ejemplo, en lesiones de púrpuras, cuando veamos en fisiopatología, la fisiopatología del síndrome purpúrico, una de las cosas que nos sirve mucho es la vitropresión. Solamente le haces presión a la lesión y cuando le haces la presión cambia y se vuelve un color blanquecino, ¿verdad? Esto te sirve también para ver si tiene algunos vasos sanguíneos ahí la lesión. Entonces, puntos importantes para resumir en cuanto a la palpación. Tenemos que evaluar la textura, la humedad, la movilidad, la profundidad de las lesiones, la temperatura, si hay dolor. Estos son puntos importantes. Y tenemos que hacernos algunas preguntas, ¿verdad? Dentro de las características, por ejemplo, en esta gran placa de psoriasis que tiene este paciente, le pregunto yo, la lesión, ¿cómo ustedes la caracterizarán? ¿Elevada o no? Vamos a ver. No elevada. ¿Está elevada o no está elevada? No, no está elevada. Claro que está elevada. Si usted, aquí casi no se ve, tal vez por la lesión, pero esta es una placa. La placa siempre va a estar sobre la piel, ¿verdad? Es como que le hubieras puesto algo ahí pegado y esta está elevada y respecto al resto de la piel sobresale de la misma piel, ¿verdad? Entonces esta, por ejemplo, es una placa de psoriasis. Placa, ¿verdad? Placa es la lesión, ¿verdad? Placa no solo es la placa que le ponen ahí en el cementerio o la placa que dice el paciente que tiene en los dientes, que eso es una prótesis en realidad, pero aquí en dermatología se llama placa. Y una de las cosas que ustedes deben saber utilizar en las historias clínicas es darle el nombre que corresponde a las lesiones. Venimos con otra pregunta. Les decía que una de las cosas importantes es los cambios en la temperatura, evaluar la temperatura. Yo palpo y toco. ¿Cómo creen ustedes que estará la temperatura en estas partes? Aunque crean lo que crean ustedes, contesten. ¿Creen que está frío o está caliente? Está caliente. Entonces aquí cuando lo tocamos sentimos el cambio con el resto de la piel y aquí van a sentir y ustedes lo van a poner. ¿Cómo lo van a poner en la historia? Como calor local y lo ponen donde es. Una cosa importante, sobre todo cuando tenemos lesiones en dermatología, es la actitud que ustedes van a tener con el paciente. Fue fundamental en el manejo de las lesiones y para que el paciente les colabore en todo lo que ustedes necesiten. De por sí algo de la piel, porque es lo que la piel es la cara, es lo que nosotros tenemos al exterior, lo que nos miran los demás. Entonces, siempre que tenemos algo en la piel, nos da pena, nos genera, pues, un poco de baja autoestima dependiendo de donde las tengamos, porque es nuestra carta de presentación, es lo que miran los demás sin saber realmente quién somos. Entonces, la actitud que ustedes tomen con el paciente es fundamental, ¿verdad? Van a haber lesiones como algunas regulares, como estas que les acabo de enseñar, pero ya les voy a enseñar más adelante unas que sí son terribles y que le puede generar algún tipo de desagrado a uno, pues ni modo, ¿verdad? Para eso estudiaron medicina y no deben de demostrar ningún asco, ningún desagrado, aunque lo sientan, se lo tienen que tragar. No hagan gestos de ese tipo frente al paciente, se protegen con guantes, si es posible, doble guantes, no necesitan estériles, sino que de los no estériles para poder examinar de mejor manera las lesiones, porque algunas pueden volverse contagiosas y si ustedes después no se lavaron las manos, pueden adquirir estas lesiones por examinar estos pacientes. Y hay signos, ¿verdad? En dermatología hay signos importantes semiológicos como el signo de Nikolsky, ¿verdad? Que es cuando nosotros tenemos una lesión,
presionamos, ¿verdad? Con el pulpejo, ¿verdad? Que es la yema de los dedos que le decimos sobre la piel. Y si esto se desprende, ve, ahí va a generar, así como vemos en la foto, desprende una capa, es un signo de Nikolsky positivo. Suele ser, generalmente lo vemos positivo en lesiones ampollosas que ya redimieron o se reventaron, ¿verdad? Y entonces el pedacito de la piel queda pegado en el dedo o se puede separar, es un signo de Nikolsky positivo. El otro es el signo de Darrier, que es cuando frotamos con el dedo una lesión cutánea. Y si cuando la frotamos, miren en este paciente, la frotamos y cómo se le hizo, cómo se llama esta reacción a través de la cual se vuelve rojiza la piel. Eso no lo vamos a decir piel rojiza, sino que aquí lo vamos a mencionar como eritema. Eritema es cuando hay un color rojizo de la piel. Entonces se hace una piel eritematosa, que significa que está eritematosa, que se vuelve rojiza alrededor y además se sobreeleva cuando tú has lesionado, cuando has frotado esta lesión. Esto es un signo de Darrier positivo y es clásico de las mastocitosis, que son las mastocitosis cuando tenemos acúmulos anormales de mastocitos en la piel. Entonces, estos son clásicos de este signo es clásico de mastocitosis y son enfermedades generalmente congénitas. Y bueno, me voy a quizás a quedar aquí. Nos van a faltar, vamos a iniciar ya para el día de mañana con las lesiones. Ya vimos todo lo de la historia clínica y a partir de mañana vamos a iniciar ya dando cada una de las características de las lesiones elementales de la piel, tanto primarias como secundarias. Quiero comentarles que como es bastante extenso este tema, si no logramos terminar todas las características de las lesiones elementales, estará ahí en sus manuales completito y de ahí tienen que completar la información que no podremos alcanzar por cuestiones de tiempo terminar. ¿Alguna pregunta?